Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a la Matritense. Empezamos el ciclo de conferencias de abril, que francamente yo tengo todavía en la cabeza las uvas de Nochevieja, ya estamos en abril, es tremendo esto. El tiempo vuela, literalmente. Bueno, pues hoy volvemos a un tema que es muy de la Matritense, volvemos a Carlos III. Carlos III, que está como siempre presidiendo nuestra sala. Y a ver, me parece que a ver si nos pueden quitar la música, que creo que todavía está. No es que esté yo en contra de la música del 10. Bueno, ahora la quitamos. Pues lo que decía, que empezamos el mes con una conferencia muy de la Matritense, muy de esta casa, que es hablar sobre el reinado de Carlos III. Y en concreto el título de la conferencia es El vuelo de Ícaro, expectativas y fracasos de los primeros años del reinado de Carlos III, a cargo de nuestro ponente de esta tarde, el general de brigada, don Paulino García Diego. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por la ponencia que nos va a dar. Además, saben que ya no es la primera vez que está en esta casa y esperamos que vuelva muchas más veces. Ya estábamos aquí invitándole a próximos cursos de historia. Y bueno, y además nos ha tenido la gentileza de traernos este libro, El vuelo de Ícaro, también sobre, perdón que estoy con la expectativas y fracasos de los primeros años del reinado de Carlos III y el ministerio de Esquilache, 1759-1766. Una generosa donación para nuestra biblioteca, donde se apreciará debidamente y que estará a disposición de todos los socios y bueno, y de cualquier persona que quiera consultarlo. Muchas gracias por el libro. Y bueno, Carlos III, los primeros años del reinado, precisamente tenemos aquí en la puerta, no sé si se han fijado, al entrar en el primer descansillo, en el primer vestíbulo, perdón, tenemos una pintura de Carlos III joven. Y es un cuadro bastante estimable, por cierto. Estamos ahora, en todo el contexto de las reformas que estamos planificando, entra también la posible restauración de ese cuadro. Era un cuadro que para mi sorpresa no estaba expuesto anteriormente. Lo encontramos en los almacenes de la casa y hombre, había que sacarlo. La verdad es que le falta un poco de espacio para colocarse más dignamente. Pero vamos a intentar recolocarlo y el periodo de la juventud de Carlos III creo que es muy interesante. Siempre supongo que el profesor a ver qué nos cuenta sobre el tema, pero siempre se dice que Carlos III, como rey de Nápoles, tuvo una especie de ensayo o de fogueo con la realidad antes de venirse a Madrid para ser rey de España. Además con una circunstancia muy, en cierto modo azarosa, ¿no? El caso es que, bueno, tuvimos la suerte, creo yo, de tener a Carlos III como rey y no solo en España dejó un buen recuerdo, sino también en Nápoles. En Nápoles fue el iniciador de cosas sensacionales, entre otras, bueno, el descubrimiento de las ruinas de Pompeya y Herculano, cosas realmente destacadas. En fin, creo que también en Nápoles tiene un buen recuerdo. Bueno, pues de esto vamos a hablar esta tarde y a continuación le voy a hacer la palabra a don Antonio López, nuestro vocal coordinador de Datos Culturales. Voy a apagar esto enseguida, que si no se va a acoplar. A ver, era mejor. Y bueno, don Antonio López nos presentará a nuestro ponente de esta tarde. Yo creo que si apagamos este... Quédate con este. Los dioses no quieren. Buenas tardes, muchas gracias como siempre por su presencia aquí. Ya tras las palabras de nuestro presidente, poco puedo yo decir relativo al personaje central de la conferencia que nos va a dar hoy don Paulino García Diego. Don Paulino es un hombre que, a pesar del entorchado numeroso de dotes académicas que tiene, en su modestia, por más que le he insistido, solo ha querido darme unos pocos datos, pero son más que suficientes. Es general de brigada del Ejército de Tierra, asesor del Ministerio de Defensa en materia de relaciones internacionales, doctor en Historia, licenciado en Derecho, es autor de numerosos artículos y monografías, especialista además en los ministros italianos y ministerios en la primera mitad del reinado de Carlos III. Esto es un pequeño anticipo. Estando en esta casa, como estamos en vísperas de celebrar un 250 aniversario, qué mejor que contar con la palabra de quien más puede hablarnos de quien fue su fundador. Bueno, por lo menos quien lo autorizó.
Don Paulino ya es un personaje conocido en esta casa. Como él ha recordado, tuvo una intervención ya en tiempos de la presidencia de nuestra querida y llorada doña Pilar Becerril. Don Paulino, muchísimas gracias por su presencia aquí y, como siempre, esta sociedad sube un punto en su propia autoestima cuando cuenta con personajes como usted. Estamos esperando a disfrutar de su palabra. Y contra ustedes, pues me queda recordarles esa especie de coletilla que hay en nuestra cita personal, y es que por favor se cercioren que encienden sus teléfonos móviles cuando hayamos salido. Muchísimas gracias por todo. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a la sociedad por esta amable presentación y por contar otra vez conmigo. Y bueno, simplemente añadir que realmente lo que soy es un simple aficionado a este periodo. Creo que es un periodo ilusionante. Y como pude comprobar, no sé si me oyen al final, ¿me oyen? Como pude comprobar en anteriores ocasiones, pues entre el público hay auténticos expertos. Y bueno, pues se verá seguramente si suscita alguna pregunta que es probable que no esté en condiciones de responder, pero bueno, trataremos de exponer un poco esta segunda parte de un proyecto que empezó hace más de una década con una publicación de una biografía de Jerónimo Grimaldi. Es de los dos ministros italianos de Carlos III, el más desconocido, en el que realmente no había publicaciones, y en el que me planteé continuarlo con Schillaci, pero realmente de Schillaci se ha escrito muchísimo y aparentemente poco hay que aportar, ¿no? Hay publicaciones de una gran categoría, se ha escrito mucho y de muchos aspectos. De manera que esta segunda parte que se ha cerrado con esta publicación de este segundo libro, lo que pretende más que abordar al personaje o incluso al monarca, que Carlos III, que es sobradamente conocido, o el reinado, es algunas facetas, porque quizás en lo que pasa en los estudios históricos, que muchas veces los historiadores son grandes estudiosos, grandes analistas, y quizás la especialización a veces impide tener en cuenta las comparaciones. Es decir, cuando hablamos de si los impuestos son altos o bajos, quizás convendría matizarlo conociendo cuál era la renta media de esa época, con todas las matizaciones, porque evidentemente los datos disponibles son muy pocos, ¿no? Cuando hablamos de la presión fiscal o cuando hablamos del esfuerzo militar, pues también sería conveniente compararlo con el de los países que nos circundaban, ¿no? En general, las comparaciones, no tanto de los historiadores como un poco yo creo que del público en general, se hacen a veces a la ligera, siempre pensando en las grandes naciones de la época, que son Francia, Inglaterra y en términos económicos pues Holanda, ¿no? Pero bueno, había más Europa. Entonces, en esa comparación, quizá la perspectiva de la España de la época pues sale ganando, ¿no? Es cierto que había una gran diferencia con Inglaterra, pero no tanta con el resto de naciones. Incluso quizás la España de la época, una potencia media, ahora veremos por qué se denominaba así, tenía unos parámetros económicos y sociales que estaban pues seguramente por encima de los países nórdicos, del Imperio de los Habsburgo, de la mayor parte de Alemania y de Italia y por supuesto de los Balcanes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es simplemente una matización. Bien, pues lo que voy a plantearles son algunas afirmaciones que son totalmente sujetas a discusión y que cualquiera de ustedes pues puede preguntar o desde luego rebatir sin problema. Bien, Carlos III efectivamente tenía práctica sobrada de gobierno. Ya saben que había comenzado en los ducados italianos, en Toscana y en Parma y Módena durante un breve periodo de tiempo y casi durante un siglo en el reino de Nápoles. De manera que cuando llega a España a la muerte de su hermano, pues tenía, por así decirlo, las prácticas ya muy consolidadas, ¿no? Estaba pues a mitad de su vida o de su vida de gobierno, de esos más de 55, 56 años en los que fue soberano o ejerció el poder en un estado o en otro, y tenía efectivamente una gran experiencia, y eso implica también que tenía pues costumbres arraigadas. Unas costumbres pueden tener una calificación positiva y otras no tanto, ¿no? Es un personaje, el monarca, pues que creo que merece en general la crítica positiva, con matizaciones, incluso desde el punto de vista de aquellos historiadores que no están tan conformes con la calificación de grande reforma de su reinado, que desde luego no fueron tantas, porque no podían serlo. El rey es un rey de su época y, como el resto de monarcas europeos, no es ni mucho menos un revolucionario. Tratará de acometer una serie de reformas cuando llega a España,
precisamente por su experiencia napolitana, y que se van a ver frustradas con los motines de Esquilache, después de 6-7 años de reinado. A partir de ahí, el resto del reinado va a adquirir un tono más moderado y un giro, de cierta manera, más conservador, precisamente por esa experiencia que para el monarca fue traumático. Aparte de un poco la visión popular de los motines, no hay que olvidar que el rey salió huyendo de la capital, se refugió durante más de 6 meses, creo que casi 8 meses en Aranjuez, y tuvo que interponer al ejército por el temor que tenía a esta situación. Es una situación que tuvo una gravedad importante para la Europa de la época. Desde luego queda muy oscurecida con lo que pasó en Francia 2 décadas después, pero en aquel momento fueron unos sucesos que tuvieron trascendencia en Europa. Bien, decía antes que España era una potencia intermedia. En ocasiones se ha planteado que esto se debía pues al cambio dinástico, y quizás hay que ser más analíticos en este tema. La monarquía hispánica en Europa de Carlos II representaba casi un 20% de la población europea. Cuando España se ve reducido al territorio peninsular, y en la época en la que nos interesa, ese peso demográfico es en torno a la mitad, 7-8%. Y básicamente el peso demográfico era equivalente al peso económico. Entonces, cuando hablamos de las diferencias con Francia, si la España de la época tiene en torno a 9,5 millones de habitantes, la Francia de la época, que es el estado más poblado de Europa, más que Rusia, tenía 25 millones de habitantes. Por tanto, en cualquier comparación de cualquier parámetro, hay que pensar en que España pues tenía un 30, un 40% de las posibilidades que tenía Francia. No hablamos de la otra España, de la España transatlántica de América, porque la distancia tenía vida propia, y entonces todas sus vicisitudes y lo mismo que la mayor parte de los ingresos fiscales se quedaban en el continente. A España llegaba una cantidad que sí era reseñable, pero que en definitiva constituyó solo una pequeña parte de lo que se recaudaba en América. Bien, el rey, como comentaba, viene con una intención de implantar ciertas reformas, sin embargo va a mantener la mayor parte de su equipo, del equipo anterior, del equipo de Fernando VI. Hay aquí un momento, como saben, lo que se llamó el año sin rey, cuando Fernando VI, tras el fallecimiento, hermanastro de Carlos III, en su último año de reinado, tras el fallecimiento de su esposa Bárbara de Braganza, pues cayó en la locura. Entonces, lo que se llamó año sin rey, porque prácticamente sus ministros, sus secretarios de Estado, tuvieron que acometer la ley de gobierno con el rey enajenado, ¿no? Se va a dar una situación que ya se había producido con anterioridad y que se va a repetir de forma más grave en los reinados siguientes, que es un cierto tono conspiranoico, si me permiten la palabra, en el relevo sucesorio. Es decir, Carlos III, entonces era Carlos VII de Nápoles, era leal a su hermano, a pesar de sus discrepancias, pero va a maniobrar con su madre, con Isabel de Farnesio, con vistas a la sucesión. Y, en cierta manera, durante ese año, a través de su madre, ya va a ejercer desde Nápoles una cierta labor de gobierno en España. Como decía, esto ya se había producido, esta cierta tendencia conspiranoica en las sucesiones de los Borbones se había producido con la conspiración de Tahuérniga en la época de Felipe V, y alcanzó más gravedad al final del reinado aproximadamente hacia 1775, con la caída de Grimaldi, donde va a haber una cierta intervención del heredero de Carlos III, también en cierta manera conspirando, no tanto contra su padre, porque era Carlos IV, el futuro Carlos IV era un hijo fiel, pero sí que se dejó llevar por los aragoneses, por Aranda, para en cierta manera tratar de intervenir en política en contra de la voluntad de su padre. Y desde luego esta situación se va a repetir con una gravedad, yo llamaría exponencial, ¿no?, de aumento exponencial al final del reinado de Carlos IV, con la conspiración de Fernando VII contra su padre, ¿no? Y que es algo que se va a producir en cada uno de los relevos sucesorios. Mucho menos grave es lo que sucede en este momento. Y bien, como decía, llega y va a mantener básicamente al equipo de gobierno que tenía Fernando VI, al secretario de Estado Wool, irlandés. Lo comento porque quiero remarcarlo, porque en ocasiones se habla de la tendencia extranjerizante de Carlos III, que en ocasiones se le ha criticado. Bueno, realmente él era un hombre de equipo. Lo que se trajo es aquellos colaboradores con los que había tenido una relación más estrecha y que consideraba más importantes. De manera que va a mantener a Ricardo Wool, que es el hombre fuerte
de esa etapa final lo va a mantener en la Secretaría de Estado y solo va a reemplazar a Valdeparaíso, el secretario de Hacienda, que tenía discutido, por el marqués de Esquilache, por Di Gregorio. Esquilache era también genovés, como era Grimaldi, por condiciones de vicisitudes. Él se había criado luego en Sicilia, allí había desarrollado su labor, primero como asentista. Sabe que los asentistas eran los proveedores de los ejércitos. En aquella época los ejércitos no tenían una organización logística, sino que eran los particulares, los que empresarios, los que les proporcionaban desde munición, transporte, grano y lo que necesitaban, incluso el acantonamiento, ¿no? Y bueno, ahí va a prosperar, se va a dar a conocer y se va a conocer como un hombre eficiente, de manera que se le encargará de las aduanas del Reino de Nápoles, el rey Carlos de Nápoles, y posteriormente pasará a ser la segunda gran autoridad junto con Tanucci, que también conocerán todos ustedes, en el Reino de Nápoles. Tanucci como primer secretario de Estado y en Gracia y Justicia, y Leopoldo Gregorio Esquilache va a asumir todo el resto de secretarías del Reino de Nápoles: Ejército, Marina, Comercio y Hacienda. Y va a realizar una función importante de forma eficiente, y la eficiencia consistía para un secretario de Hacienda en obtener recursos, en extraer recursos dentro de las limitaciones que los estados continentales de la época tenían para esto. Bien, precisamente por esa eficiencia es por lo que Carlos le va a ordenar que le acompañe a España. Como ya digo, va a ser el único secretario de Estado que va a ser nuevo. Los demás serán el equipo anterior y los mantendrá hasta que, por motivos distintos, pues va a tener que prescindir de ellos, en algunos casos por fallecimiento, los secretarios de Fernando VI, y en otros pues por dimisión, como Ricardo Boll, como saben, a raíz de una discrepancia con la Santa Sede. Bien, la economía, en definitiva, es la base de todo, ¿no? De toda la potencialidad que podía tener la monarquía en aquel momento se basaba, en definitiva, en la economía. ¿La economía española en qué momento estaba? Estamos hablando de 1766 y está todavía en una lenta recuperación. Es decir, la famosa crisis económica del 16 no va a empezar o no se va a desencadenar de forma grave hasta finales del siglo XVI, en torno a 1590. Y prácticamente durante un siglo va a entrar en una pendiente descendente, por motivos diversos que no viene ahora a colación tratar, y va a continuar hasta el final del reinado de Carlos II, en el que va a comenzar la recuperación. Es una recuperación lenta, porque durante el reinado de Felipe V, como saben, hubo muchas intervenciones en el exterior, y eso pues costaba dinero y contribuía, en definitiva, a detraer recursos que podían utilizarse para otras finalidades, no tanto el Estado como los particulares, como luego veremos. Y, como digo, en 1766 las cifras de la economía española estaban en muchos aspectos al mismo nivel que en torno a 1550, 1560. Hay que esperar a finales del siglo XVIII para que se pueda hablar de fin de la crisis económica, que lamentablemente va a coincidir con los sucesos revolucionarios en Francia, la invasión napoleónica y la pérdida de las posesiones de América, con lo cual pues se volverá a entrar en otra crisis todavía más grave, ¿no? Pero bueno, un poco por ubicarnos en todo esto. El Estado es un Estado débil. Muchas veces se habla del centralismo borbónico, realmente es algo que hay que matizar. No hay datos, o yo al menos no los conozco, pero bueno, por hacer una comparación, ¿qué era el Estado? En el caso de británico, sí que hay algún dato, pues su cuerpo de hacienda, que era más numeroso, eran unas 8.000 personas. Hablamos de para una población de 10 millones de habitantes. Probablemente en España pudiera haber ese número también, unas 10, 12.000 personas serían los que servían a la monarquía y a las villas y ciudades, y no estaban encuadrados en el ejército y la armada, que podían tener otros 40, 50.000 en total personas encuadradas, ¿no? Entonces hablamos de una estructura estatal de unas 50, 60.000 personas, que conforme a los parámetros actuales es mínima, con lo cual el grado de centralización no podía materializarse más que al nivel más elevado, ¿no? Bien. Hablamos de la economía y hay que hablar también de cómo intervenía el Estado en la economía. Bueno, pues en el momento en que llega Carlos III, había habido un proceso de abandono de las fábricas reales, y como saben tenían como objeto, desde mediados desde 1720 1730, el potenciar la economía pues con inversiones en fábricas reales de distintos tipos, desde paños hasta porcelana, pasando por armas, ¿no?
bueno, había comenzado un proceso de desvinculación de estas fábricas antes de la llegada del nuevo monarca, en la idea de que el Estado no debía acometer estas iniciativas que debían corresponder a los particulares. Bueno, ahí se va a producir de nuevo un repunte, porque se va a tratar de llegar a un balance, es decir, el Estado efectivamente no debe intervenir donde los particulares puedan hacerlo, pero sí que tiene que potenciar ciertos sectores de la economía, con lo cual van a repuntar otra vez las fábricas reales hasta prácticamente final de siglo. La economía era básicamente agraria. España era un país donde la mayor parte de la población se dedicaba a esta actividad, igual que sucedía en el resto de Europa, salvo, como comentaba antes, en el Reino Unido. Cuando hablamos de porcentajes de población del sector primario, el porcentaje en España era muy similar, cuando no superior al del resto de estados, cuando no inferior al del resto de estados europeos, salvo en el caso de Inglaterra, donde había una marcada diferencia, y de los Países Bajos. Hay una industria de un cierto nivel, centrada sobre todo en las necesidades militares, la siderurgia que va a proveer mediante las fundiciones de cañones, de armamento a la Armada y al Ejército, la minería, en fin, pero bueno, sí que existía una actividad industrial, y luego había una actividad comercial. La actividad comercial en España tenía la particularidad del problema de las rutas interiores, como saben. En aquel momento estaba muy poco desarrollado. Estaba muy poco desarrollado por la orografía del país. La orografía de España es muy compleja, si la comparamos con cualquier otro Estado europeo, y porque realmente la capacidad del Estado era mínima. Lo que es la construcción de vías estaba en manos de vías y ciudades, y llegaban hasta donde llegaban. Solamente el Estado intervenía, pues como en el caso del Canal de Castilla, con determinadas obras excepcionales o mediante el paso del Guadarrama, ¿no? Pero lo cierto es que las comunicaciones interiores eran problemáticas. Con lo cual, como luego veremos, pues para el abastecimiento de trigo de toda la periferia marítima tenía que realizarse preferentemente por mar. Bien, esta es una situación, una visión general de la situación económica. ¿Y en qué se traducía esto? Pues ¿cómo obtenía la monarquía medios? Pues básicamente mediante los impuestos. Aquí hay una particularidad que no es del reinado, pero que realmente no se ha llegado a cometer el problema. Yo creo que es opinión generalizada que se había llegado a constituir una estructura de hacienda pues bastante moderna para la época, más que en otros muchos países europeos. La recaudación de impuestos había estado a cargo de particulares, arrendada a particulares, pero el Estado progresivamente procedió a recuperarla. Es decir, pasó a estar bajo administración directa del Estado, con lo cual, pues al menos en teoría, se ahorraban costes y corría a cargo de funcionarios hasta un cierto nivel. A partir de ahí seguía, como siempre, pues descentralizándose hasta nivel de las villas y ciudades, ¿no? Bien, pero esta estructura moderna, que además se implantó también en América, y quizás en América los dos grandes elementos de vertebración de la monarquía fueron la Iglesia y la Hacienda, por su estructura, porque estaban estructurados en todos los territorios, lo mismo que en España, chocaba paradójicamente con un sistema de impuestos muy anticuado, que se basaba en los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos no discriminaban entre desfavorecidos y pudientes. Y bueno, en aquel momento algunos estados europeos, en el caso de Francia por ejemplo, habían comenzado a equilibrar esta situación aplicando impuestos directos sobre la renta y sobre el capital, que por una parte gravaban a las personas que tenían más recursos y por otra parte permitían al Estado obtener más dinero, en definitiva, ¿no? Bueno, esto es una decisión que se intentó, como saben, en la época de Fernando VI, con el catastro de Senada, era un primer paso y que no llegó a desarrollarse. Esquilache va a intentarlo, va a intentar recuperar el catastro de Senada, que trataba de racionalizar una parte de los impuestos y que los que más tuvieran más pagaran. No tanto por un espíritu de sensibilidad social, sino por la mera eficiencia en la obtención de recursos. Quien más tenía, más podía aportar. No lo va a conseguir, no va a conseguir sacar adelante el catastro de Senada y bueno, pues los impuestos van a seguir siendo en su mayor parte indirectos, gravando el consumo muchas veces de productos básicos. De manera que al final a la Hacienda y por tanto a la monarquía le quedaban muy pocos elementos que tocar, porque hay que pensar, cuando hablamos de presión fiscal, que es un elemento importante, verá que recalco mucho este tema, porque en definitiva va a estar presente, desde mi punto de vista al menos, en los grandes cataclismos del siglo XVIII. Va a estar presente en la Revolución Americana, va a estar presente en la Revolución Francesa y va a estar presente también luego en la emancipación de América, ¿no?
La presión fiscal podía aumentarse hasta un nivel, porque a partir de ahí surgían problemas. Primero, muchos impuestos no podían aumentarse porque los que los pagaban no tenían capacidad para hacerlo. De manera que, ¿qué margen había? Pues había el margen de los estancos, más o menos de los ingresos del Estado. En torno a una cuarta parte procedían de los estancos, la sal y sobre todo el impuesto del tabaco. El impuesto del tabaco era quizás el más social, porque de cierta manera se asociaba a que las personas más pudientes eran las que más tabaco consumían, por tanto, pues ahí se hacía una cierta redistribución, ¿no? Es decir, pero hágase una idea, ya digo, que representaba solo el tabaco pues casi el 18 o 20% de los ingresos del Estado. Ahí sí que había un cierto margen, pero hasta un punto, porque a partir de un determinado precio del tabaco empezaba a aumentar el contrabando, con lo cual pues no podía aumentarse indefinidamente. En los impuestos que gravaban las importaciones también tenían un problema, y es que en tiempo de guerra, como sucedió de hecho en dos ocasiones durante el reinado, con la ocasión de la guerra de los 7 años y luego con la guerra de independencia de Estados Unidos, se interrumpió el tráfico marítimo, con lo cual pues dejó de percibirse ese ingreso. Entonces ya digo que había bastante poco margen para aumentar los impuestos. Había un cupo que procedía de América, en torno al 15-17% de los ingresos de la Real Hacienda peninsular europea procedían de América. Del excedente, es decir, la mayor parte de lo que se recaudaba en América se quedaba en América, pero su excedente, algo parecido a lo que hoy tiene el cupo vasco y navarro, es lo que llegaba a España. Pero era una cantidad suficiente como para permitir que tuviera un cierto desahogo la Real Hacienda. Problema, el que antes mencionaba con los impuestos de las importaciones. En tiempo de guerra no llegaban los caudales de América. Lo mismo sucedió en 1763 y en la guerra con Inglaterra al apoyo de las 13 colonias. Pero bueno, era un factor importante, y de hecho algunos observadores internacionales de la época valoran el hecho de que España tuviera aspiraciones de gran potencia a la disponibilidad de estos caudales americanos que otras naciones europeas no tenían, ¿no? Bueno, pero aquí creo que hay que encuadrarlo en su justa medida. En este escenario, Esquilache va a intervenir para obtener más recursos, y entonces lo que va a hacer, no va a implantarse nuevos impuestos. El único impuesto nuevo, impuesto, porque en definitiva es lo que era, es la lotería, como saben, es de la época, y la lotería lo que buscaba era, siguiendo el modelo de Nápoles, el obtener recursos. Su cuantía en definitiva era al final muy pequeña, pero lo que Esquilache y su equipo van a hacer es ser más eficientes en la recaudación, de manera que van a levantar ampollas en muchos colectivos. Esto va a tener lugar en un momento en que hay un proceso de caída de los salarios, en torno a un 15%, es lo que algunos estudios de la época valoran en estos años, como había sucedido en otros países europeos, y también en un contexto inflacionista y de subida del precio de los alimentos básicos como la harina. De manera que no se aumentaban los impuestos, pero era más estricto a la hora de recaudarlos, y esto sucedía cuando los que tenían que afrontarlos tenían menos ingresos y veían cómo los productos básicos aumentaban de precio. Eso creaba malestar. Creaba malestar entre la mayor parte de la población, pero también entre ciertos sectores, los sectores privilegiados, la Iglesia y la aristocracia, ¿no? Como saben, el poder se compartía, había los 4 grandes elementos en los que recaía el poder de la monarquía absoluta. Era, en primer lugar, el monarca y sus secretarios, un equipo relativamente pequeño, pero luego estaban la nobleza y la Iglesia, los dos con capacidad de recaudación y los dos con un poder importante que en definitiva contribuían a la gobernanza del Estado, ¿no? Con lo cual pues los contribuyentes tenían que además tener en cuenta el pago del diezmo, el pago de los impuestos señoriales, el pago de los impuestos de vías y ciudades, de manera que al final pues todo esto era presión fiscal, ¿no? Alguno puede pensar, bueno, precisamente la nobleza y la Iglesia, que tenían un nivel económico relativamente pudiente, pues no deberían ser hostiles, pero bueno, como cualquier situación que va peor, acogieron de mal grado estos cambios. Es decir, en cuanto, por ejemplo, Esquilache prácticamente multiplicó por 5 la recaudación de uno de los impuestos eclesiásticos. Cuando yo multiplicó por 5, simplemente lo que eliminó fue las corruptelas en la recaudación, pero suponía que la Iglesia tenía que pagar de ese impuesto en concreto 5 veces más en especie, porque lo pagaban en trigo, que antes, y eso creó malestar. Creó malestar también en la nobleza, pues que veía como una cierta agresión hacia algunos de sus privilegios
esta labor del secretario Esquilache. Por otra parte, antipático porque ciertamente practicó el nepotismo de forma abierta. Entonces, bueno, pues el nepotismo no era algo nuevo. Lo que pasa es que parecía reservarse a ciertos niveles y no advenedizos como eran los secretarios de Estado. Ya saben que hay una peculiaridad de la época y es que eso sí que distingue a España. Yo soy bastante reacio cuando la gente dice que España es diferente. Yo creo que España no es muy diferente, ¿no? Más que en algunos aspectos puntuales y en algunos momentos concretos, ¿no? Quizás en este periodo de Carlos III sí que hay una cierta diferencia y es la reticencia de la aristocracia a participar en el gobierno. Como saben, en la época de la monarquía de los Habsburgo, el gobierno se había materializado a través de los consejos y ahí había una importante representación de la aristocracia. Cuando con el cambio de dinastía se pasa a crear los ministerios, las secretarías, la nobleza es reacia a participar. Van a continuar en los consejos que se van anquilosando, excepto el Consejo de Castilla, que como saben era el gran centro de poder junto a los ministerios, ¿no? Pero los demás consejos, menos quizá el de Indias, van a estar pues en pleno declive y ahí van a continuar presentes, pero van a dejar en manos de estos funcionarios de carrera, como son Grimaldi o como es Esquilache, la administración y en definitiva el poder. Y cuando se dan cuenta de que están perdiendo grandes prerrogativas, de que ya no tienen el acceso al monarca, en la vía reservada, es cuando van a reaccionar de forma negativa. Lo van a hacer en dos ocasiones, lo van a hacer con Esquilache y lo harán después otra vez con Grimaldi, ¿no? Una parte de la aristocracia va a reaccionar de forma negativa y bueno, pues no cabe duda que una parte de los nobles, lo mismo que una parte de la Iglesia, estuvo detrás de las agitaciones que llevaron a los motines de Esquilache. No fue una conspiración organizada como tal, pero sí contribuyeron, no directamente, pero a través de intermediarios. Ellos tenían lo que se denominaba hechuras, ¿no? En definitiva eran pues personas a su servicio, que eran los que repartían panfletos, en los lugares de encuentro de la gente pues hablaban o lanzaban soflamas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre la población general pues había un cierto malestar. Malestar sobre todo, no tanto entre los más pobres, porque los más pobres eran eso, muy pobres, sino entre esa gran mayoría de la población que tenía los recursos básicos, pero que tenía el temor a caer en la pobreza. Y en definitiva es lo que ha estado detrás de las revoluciones del siglo XVIII. Los protagonistas no han sido los más desfavorecidos, no han sido las personas muy pobres, han sido quizás esa gran mayoría que tenía unos mínimos recursos, un cierto estatus que le permitía vivir, pero que tenía temor a perderlo y caer en la pobreza, ¿no? Y en este contexto es cuando se van a producir los motines. Motines que van a suponer, pues como digo, el que el rey salga de la corte, que el rey se avenga a negociar, aunque luego pues se decidirá en algunos de sus términos, y que bueno, pues el conde de Aranda, que todos conocen, va a ser prácticamente el salvador en el momento en que cae Esquilache. Esquilache se le va a premiar con se le va a proporcionar un puente de plata hacia la embajada de Venecia y desaparece de escena. Entonces es el momento de Aranda que junto con el duque de Alba son las cabezas de las dos grandes tendencias de la nobleza. Podríamos decir que una es más conservadora, la de Alba, y otra podríamos decir que es, con todas las matizaciones, más liberal, que es la de Aranda. Pero en definitiva, las dos buscaban mantener las prerrogativas de la aristocracia y van a aglutinar pues a una parte de la nobleza y una parte de apoyos de otros sectores de la administración alrededor suyo. Bien, Alba va a desaparecer de escena en el momento de los motines porque tenía una mala relación personal con Carlos III. De hecho, pues cuando llega el rey a España ni siquiera fue a recibirle, consideraba que era la segunda autoridad del país y que de cierta manera se vio o se consideró postergado por el rey cuando llegó a España. Pero es el momento, como digo, de Aranda, que va a estar en el Consejo de Castilla, el otro gran foco de poder. Sin embargo, desaparece Esquilache, pero al poco tiempo prospera Grimaldi. Grimaldi realmente va a ser el contrapeso de Aranda, el otro secretario italiano en el gobierno, y una década más tarde pues se reproducirán unos sucesos muy parecidos, esta vez sin motines, sin sangre, pero en definitiva pues con una reacción, una auténtica conspiración, con una auténtica difusión de panfletos en torno a 1775 a raíz del desastre de Argel, al que se atribuyó desde mi punto de vista injustamente a Grimaldi y que ocasionaron su caída. Pero de nuevo Aranda vio cómo pasaba el tren, ¿no? No consigue pasar a ser el hombre fuerte del Estado porque el secretario Grimaldi va a conseguir
que el rey designe como sucesora a Florida Blanca. Y eso va a ser el punto final de las ambiciones de Aranda, que ya no va a volver a la escena política hasta el reinado de Carlos IV. Bien, hemos visto un poco el contexto nacional. Hay que tener en cuenta también que había una cierta decepción con la política exterior española de la época. Había habido una derrota militar, como saben. Cuando llega Carlos III, el país se mantenía en una neutralidad muy compleja. Es en plena guerra de los 7 años. La guerra de los 7 años es una guerra mundial en la cual España pues trataba de mantenerse neutral. Y era difícil porque Inglaterra, que dominaba el mar, bueno, pues cuando consideraba que un barco español transportaba mercancías que pudieran beneficiar a los franceses, lo apresaba y se quedaba con la carga. Apresaba pesqueros, entraba en puertos españoles, en fin, era muy difícil mantener la neutralidad. Con lo cual, cuando a veces se ha criticado a Carlos III por haber lanzado a España una guerra, quizás hay que tener en cuenta que ya era bastante difícil mantener la neutralidad en ese momento. El caso es que desde el momento en que el rey llega a la corte, precisamente a través de Grimaldi, que en aquel momento era embajador en Francia, va a tratar de establecer una alianza con Francia, que se va a hacer en el peor momento posible. Se va a hacer cuando la guerra ya está perdida para Francia. Y pueden decir, ¿por qué se establece esta alianza? Bueno, básicamente porque hay un temor a la desaparición de escena de Francia en América. Como saben, en aquella época Francia tenía una presencia importante territorialmente, no tanto de población, que era mínima. La tenía en Canadá, la tenía en un gran territorio que separaba las colonias inglesas de los dominios españoles, que era lo que era la Gran Luisiana, ¿no? Y luego pues las islas del Caribe. Entonces, ante la tesitura de que Francia pierda la guerra y desaparezca de América, que dejaría sola a España frente a Inglaterra, es uno de los factores importantes también que se tienen en cuenta el monarca y sus asesores más inmediatos a la hora de implicar al país en la guerra, que, como ya digo, se entra en ella en el momento, en el peor momento posible, y que bueno, después de prácticamente 6-7 meses finaliza, en el caso de España, pues con la ocupación de Manila y con la ocupación de La Habana, que fueron devueltas a cambio de la cesión de la Florida, que es uno de los irredentismos que va a tener en cuenta el rey con vistas al futuro frente a Inglaterra, ¿no? Bien, como decía antes, a la hora de hablar de la guerra también hay que tener en cuenta que la guerra son recursos, y Inglaterra se va a caracterizar en el siglo XVIII por tener una excepcional capacidad para obtener recursos. Antes decíamos que era un país de en torno a 10 millones de habitantes, pero que tenía por una parte una economía fuerte, una economía que le permitía obtener ingresos y sobre todo una gran capacidad de obtener crédito, en parte por su sistema político. Es el único país que tenía un régimen parlamentario, de manera que quienes iban a sufrir las cargas económicas, es decir, la alta burguesía, la nobleza que mantenía establecimientos comerciales y empresas, son copartícipes del poder, cosa que no sucedía en el resto de Europa. Entonces, eso va a ser un elemento que va a permitir recurrir a la deuda pública en el caso inglés, y va a multiplicar sus recursos económicos. De manera que, para que se haga una idea, Francia, con 25 millones de habitantes, frente a los 9-10 que tenía Inglaterra, nunca va a conseguir generar más que 3/4 partes de los recursos para la guerra que llega a obtener Inglaterra. Y en el caso español nunca va a pasar de la 1/4 parte. Eso hay que tenerlo en cuenta pues a la hora de valorar que la guerra se perdió, se hizo mal, se hizo bien. Bueno, pues las posibilidades españolas en solitario eran nulas frente a Inglaterra, ¿no? Pues esa gran capacidad que tenía Inglaterra de obtener dinero. ¿Y el dinero en qué se traducía? Pues se traducía en construcción de barcos y se traducía también en financiar aliados. Es decir, en la guerra de los 7 años el ejército prusiano fue financiado económicamente, sostuvo económicamente por Inglaterra. Es decir, Inglaterra no necesitó un gran ejército continental porque tenía el ejército prusiano al que financiaba económicamente, ¿no? Bien, en ese escenario se va a producir la derrota de la guerra de los 7 años. Hubo aparte errores, sobre todo en La Habana, hubo situaciones incluso un poco bochornosas, como fue la negociación por parte de Luis Porrada de la cesión de Manila, con un compromiso económico que luego se mantuvo durante mucho tiempo. Lo que ofreció fue pagar a cambio de que no se bombardeara la ciudad y aparte la entregó, ¿no? Mientras que lo que era el gobernador pues se refugió en las montañas y mantuvo la resistencia frente a los ingleses durante casi un año, ¿no?
Bien, como digo, la guerra se pierde y esto va a ser un elemento también que va a ser un motivo de críticas importantes hacia la nueva labor de gobierno, con lo cual ya tenemos dos elementos importantes. La fiscalidad, focalizada en el secretario Esquilache, porque ya sabemos que todos que en aquel momento nunca se hablaba de que el rey que el rey lo hiciera mal. La famosa frase de viva el rey y muera el mal gobierno, ¿no? Eso es una frase popular donde realmente pues el pueblo y todo el mundo prácticamente asumía que el rey no se equivocaba, sino que estaba mal aconsejado, ¿no? Con lo cual las cabezas que rodaban eran las de los consejeros, y en ese aspecto Carlos III fue un hombre pragmático, no dudó en cortarlas cuando hizo falta, como son los dos casos de sus secretarios italianos, y hacerlo desaparecer de escena cuando fue necesario, ¿no? Pues en aras de mantener su propia supervivencia. Hay también algunos tímidos intentos, porque realmente los procesos de reforma en materia eclesiástica, en materia social del rey, pues no podían ir mucho más allá de donde fueron, porque era un hombre de su época y no se pretendía una revolución, sino algunos cambios. Como saben, en el caso de la Iglesia había un serio problema, que era el enfrentamiento con las pretensiones temporales del Papa. Es decir, no tanto se va a dar la circunstancia de que Carlos III es quizá uno de los monarcas españoles de más profundas convicciones religiosas, pues va a tener un enfrentamiento muy intenso con la Santa Sede, precisamente porque él lo que tenía muy claro es que el poder temporal correspondía al monarca y no al Papa. Y en este contexto es donde va a surgir el problema con los jesuitas que van a pagar o van a ser las víctimas propiciatorias de los motines de Esquilache, pues probablemente no tuvieron mayor participación que otros elementos de la Iglesia en los motines, quizás pues en algún caso aislado, desde algún púlpito, poco más, ¿no? Pero lo cierto es que se les veía como una especie de ejército organizado dentro del Estado. No era numeroso, eran unas torno a 5.000 o 6.000 personas, la mitad en América, pero que tenían un control, por ejemplo, importante como era el de la educación de las élites, ¿no? Entonces Carlos III, pues, a pesar de haber tenido confesión jesuita, no albergaba una gran simpatía hacia la orden. Y como saben, ya había un proceso previo de expulsión de Francia y de Portugal, con lo cual se aprovechó los sucesos de 1766, de la Semana Santa de 1766, para buscar un chivo que no fuera aparte del secretario que tuvo que salir del país, y fueron los jesuitas, se les expulsó. El contencioso continuaría hasta que unos años más tarde pues Florida Blanca va a conseguir que se disuelva la orden, ¿no? Y prácticamente queda reducida pues a lo que es Rusia. El último gran estado que expulsó a los jesuitas fue la emperatriz María Teresa de Habsburgo, precisamente por las presiones de las potencias borbónicas. Y bueno, pues esto va a ser también una fuente de fricciones. Entonces ya tenemos por una parte la política exterior, con esa derrota en la guerra de los 7 años, que va a ocasionar un irredentismo que se va a mantener hasta la intervención en 1779 en el apoyo a las 13 colonias. El tema fiscal, que bueno, con la desaparición de Esquilache de Decena y el periodo de paz se va a tranquilizar. Y el tema de enfrentamientos, siempre dentro de unos términos muy moderados, con la Iglesia, con las pretensiones temporales de la Iglesia. Y bueno, básicamente estos son algunos de los elementos que podríamos decir que fueron fracasos limitados de esta primera etapa del reinado. Hay muchos logros, como ustedes los conocen, pues seguramente mejor que yo, no pretendía enumerarlos, pero sí quería pues hacer mención de esto. Entonces, cuando hablamos de expectativas y fracasos, las expectativas quizás, hoy puede pensarse que en algunos casos no eran realistas, pero hay que irse a la mentalidad de la época. Lo que nosotros hoy podemos ver o analizar con los datos que tenemos no es lo que la gente en aquel momento veía, lo que veía era su círculo más inmediato, ¿no? Los fracasos, bueno, pues el primer fracaso en materia de política exterior, ese primer fracaso en gobernanza que va a ocasionar pues la salida de uno de sus ministros principales, y ese cierto enfrentamiento con la nobleza y con la Iglesia, con muchas maquinaciones. Todos eran partícipes de la gobernanza del país y todos estaban convencidos de que se constituían los pilares del Estado, o sea que no va a haber un enfrentamiento intenso.
Y bien, yo no quería tampoco extenderme más. No sé si, espero no haberles aburrido. Y bueno, pues si alguno de ustedes, no sé, sigue habiendo costumbre de alguna pregunta, pues tiene alguna pregunta y yo estoy en condiciones de responder, o alguna observación, porque como digo, todo lo que he hecho es susceptible de discusión, pues encantado. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al profesor García Diego. Y bueno, yo creo que es una exposición clara, concisa, argumentada y a mí me ha gustado mucho, no sé a ustedes. Se abre el turno de preguntas, así que adelante. ¿Quién dispara primero? Por allí tenemos una pregunta. Venga, adelante. Bueno, buenas tardes. Nada, decirte que la ponencia ha sido muy explicativa y como has dicho casi todos los puntos que tratas en el libro, porque me he leído el libro, entonces es difícil ya sacar alguna cosa distinta. Pero bueno, yo quería matizar que Esquilaches a mí me parece que antes de haber leído el libro me parecía un personaje a lo mejor más difícil de entroncar dentro de Carlos III, pero que luego yo creo que la visión de él y las cosas que hizo él fueron positivas. No sé si tampoco, como has comentado antes, si en España somos diferentes, pero pienso que a lo mejor al ser italiano, al venir de Italia, aquí no se le acogió tan bien como le pasó a Amadeo Saboya, ¿no? Igual, al ser de extranjeros no se le acogió tan bien y a lo mejor se le ha criticado demasiado. El libro me ha parecido muy interesante porque da otra visión en el sentido de que han hablado de todo lo que ha pasado antes del reinado de Carlos III, el reinado luego de Carlos III y sobre todo la situación de todos los países que están en ese momento en Europa, ¿no? Con la primacía de Inglaterra y demás, ¿no? Eso me parece también muy interesante. También la bibliografía utilizada, toda la historiografía anterior y la nueva, que también hace pues que conozcamos mejor a los personajes y nos demos otra visión distinta y no tan a lo mejor pensemos que todo lo hacemos mal, sino que hay cosas que a lo mejor que no se podía cambiar en ese momento tan drásticamente como a lo mejor Carlos III hubiera querido, ¿no? O a lo mejor tampoco ni siquiera había querido. Y luego el título, que después el vuelo de Ícaro, ¿no? Pues que el vuelo de Ícaro parece que es una cosa negativa en el sentido de que Esquilache sube hasta lo alto y por eso se quema, ¿no? Pero que a veces subir hasta lo alto, como hizo Dédalo con las alas, a lo mejor también es positivo, porque se lanzó a hacer cosas que a lo mejor también tuvo alguna cosa positiva en el gobierno de España de Carlos III. Y nada más o menos eso, enhorabuena, y creo que nada más que eso. Nada, muchas gracias. Sí que es cierto lo que comentas, había clases entre los extranjeros. No se reaccionaba, por ejemplo, igual con los irlandeses, el caso de Ricardo Wall, que con los italianos. Y esto, bueno, quizás hay que tener en cuenta que Italia era un mosaico de estados y que en definitiva pues parte de ellos habían estado subordinados a la monarquía española y pues realmente había una preponderancia española en Italia, y quizás es uno de los motivos por los que los italianos estaban considerados en otro plano, ¿no? Se les admiraba a lo mejor en aspecto artístico, van a venir muchos arquitectos, van a venir Sabatini, van a venir ingenieros, pero en el tema político estaban bastante mal vistos. Sí, sí. ¿Más preguntas? Por ahí. Muchas gracias por la exposición. Para mí he aprendido muchos detalles de la época de Carlos III. Nos ha comentado que Aranda sustituye a Esquilache cuando él se va, pero me ha parecido entender que Aranda no es un personaje que estuviera mucho rodeando a Carlos III. Si pudiera comentar un poquito más de este personaje. Gracias. Bueno, quizá lo me he explicado mal, no es que le sustituya, pero en el momento en que se producen los motines, Aranda es capitán general. Aranda es un noble ilustrado, es una persona, creo que se han hecho estudios sobre él, es una persona muy interesante, y es militar ante todo, capitán general de Valencia, y en este momento crítico, donde hace falta un hombre fuerte, pues al desaparecer Esquilache de escena, Grimaldi no tiene el coraje, no tiene la capacidad de afrontar la crisis de los motines, ¿no? Entonces se llama Aranda. Aranda, yo, si me permite simplificarlo, diría que para Carlos III lo tenía en la típica vitrina que pone romper en caso de incendio. Entonces, cuando lo necesitaba, porque el conde de Aranda era además un hombre franco, era un hombre muy formado, con una formación intelectual sólida, y era de los pocos
que realmente le decían al rey lo que pensaba, lo cual pues no le hizo muy popular tampoco. En ese momento él llega y se le va a colocar los dos puestos principales. Grimaldi se va a convertir en, bueno, ya secretario, era ya secretario de Estado, lo era desde que había dimitido Ricardo Boll, era uno de los hombres fuertes del Estado, y el otro es el presidente del Consejo de Castilla, que va a ser Aranda a partir de ese momento. Y bueno, pues ahí van a tener sus fricciones, va a haber una lucha entre ellos dos, entre lo que se llama el Partido Aragonés, que era un grupo de nobles que se aglutinaba alrededor de Aranda, y Grimaldi, que tiene un espíritu muy florentino, era diplomático, y entonces era todo lo contrario a Aranda. Todo lo que era franqueza excesiva en el caso del conde de Aranda, pues era quizás sutileza y maniobras florentinas, si me permite un poco la expresión, en el caso de Grimaldi. Y al final ganará Grimaldi, porque cuando cae, Aranda esperaba pasar a ser el gran valedor de la monarquía, y como les decía, se encuentra con que a quien designa Carlos III para suceder a Grimaldi es a su protegido, al protegido de Grimaldi, que era Florida Blanca, y no Aranda. Entonces ya Aranda pasará un poco al ostracismo, hasta que se le llama otra vez en caso de incendio, con ocasión de la guerra de la Convención. Es un personaje muy interesante, Fíjense que Florida Blanca nos está mirando con una cierta sonrisa desde el fondo de la sala. ¿Más preguntas? ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más se anima? Por allí. Es que hace tiempo que leí un poco la biografía de Fray Junípero Serra, que se traslada un poco en la época de Carlos III. Entonces la Armada jugó un papel importantísimo a la hora de las comunicaciones entre España y el resto de las comunidades. Y es cierto que hubo una idea grande y estupenda, porque toda la franja del oeste de Estados Unidos se llegó hasta prácticamente Alaska, y se encontraban con las fuerzas de Rusia, que también iban por el estrecho de Bering, y donde se ponía la pica, eso era de España. Entonces creo que la labor también de Carlos III, bueno, sin quitar la importancia que usted ha expresado, creo que en esa época fue muy importante, y que la Armada española en esos momentos fue fundamental y fue pionera en muchos aspectos. Porque creo recordar, es que hace tiempo que lo leí, creo recordar que estaba previsto que cuando venían las naves de España a la península, digo a Estados Unidos, tenían fechas muy concretas. A lo mejor era el Corpus Christi, era la Ascensión, donde llegaban las naves para abastecer de víveres y de lo que fuese a eso. Y una de las veces, curioso, es que fueron a recoger de la expedición de Fray Junípero Serra, a recoger, no me acuerdo en qué época, a recoger los víveres. Resulta que la Armada vino un follón de un cataclismo marino, y se quedaron sin víveres. Entonces yo solamente tengo ese recuerdo, porque que no he podido rememorar todos esos pasajes, y creo que eso también sería importante verlo resaltado, creo yo. Sí, por supuesto. Bueno, el objeto de la charla era sobre todo la situación en la España peninsular, ¿no? Como digo, América era otra España, otro mundo, y daría lugar a otra charla específica. Es interesante lo que comenta, y es tal como dice, ¿no? En ese momento se va a producir la conjunción de expediciones rusas, pero también inglesas, en la costa del Pacífico. Y más que un afán expansionista, lo que había era un temor a que continuaran hacia la Nueva España, que era la Nueva España es el gran tesoro de la monarquía española. En materia de recursos fue prácticamente desde... Digo que quizás estoy saliendo un poco de objeto del tema, ¿no? Pero el sistema que se establece en América de financiación de los dominios españoles se basa en la Nueva España. Es decir, lo que llamaban situados, la Nueva España generaba muchos recursos, y con ellos atendía a sus propias necesidades, pero además se sostenían emplazamientos que eran inviables en el resto del continente, ¿no? Entonces el gran temor era a que por la vía del Pacífico se llegara ahí. También por la vía de de la Luisiana, y se estableció la comandancia de las provincias internas, lo que sería actualmente el estado de Texas y demás, ¿no?
Y bueno, pues la labor de colonización se asignó a los misioneros, efectivamente. Ahí Junipero Serra tiene una labor muy importante. Y bueno, pues de esa época, de en torno a 1770 y algo, es cuando se deriva lo que es el dominio limitado, porque siempre estaba circunscrito a las misiones y a algunos presidios. Presidios, como saben, eran establecimientos militares, no prisiones, de lo que es California. Entonces, efectivamente, es muy interesante. Y bueno, en cuanto a lo que dice de la Armada, el problema con el que se encuentra España es que, vuelvo a la parte inicial, era un país de recursos limitados y tenía que atender a muchos compromisos con esos recursos limitados. Entonces se va a encontrar con que tiene que elegir entre ejército o armada, porque no era posible atender a ambos. En el caso de la Armada se va a realizar una gran labor de construcción naval. Hay un momento en la época que nos ocupa y los años posteriores en que se van a construir muchos barcos. Es curioso porque no era acorde al presupuesto que se disponía. Por cierto, que la financiación de la Armada corría casi en exclusiva se atribuía a los impuestos sobre el tabaco. Con el estanco del tabaco se financiaban básicamente las construcciones navales. El problema es que en España no había una marina mercante que pudiera proporcionar personal para dotar esos barcos, y luego había un problema para mantenimiento. Es decir, se disponía de muchos navíos importantes, pero el problema era obtener dotaciones y el mantenimiento de esos barcos, que era también muy costoso. Entonces, prácticamente esa gran armada que va a alcanzar su máximo nivel en el reinado de Carlos IV, que estaba casi al nivel de la británica, pues va a desaparecer en poco tiempo por estos problemas, ¿no? En cuanto a la población, que fue muy importante y que hablaba en un principio de 10 millones aproximadamente, 12 de España, y claro, yo creo que a veces, analizando la historia, la España estaba cansada. O sea, tenía que afrontar muchos frentes, los frentes a las guerras de Europa, América, descubrimientos, y claro, la población, yo creo que en ese momento estaba un poco agotada de esa expansión que tuvimos en su época, y claro, los recursos iban disminuyendo y la situación iba a ser a peor. Yo creo que es precisamente en esos 10 millones de habitantes que tiene España, que era incapaz de dotar, como ha expuesto muy bien, de dotar de personas para los barcos, la defensa de las fronteras, etcétera, etcétera. Era complicado. Sí, así es, efectivamente, como dice. Lo único, también una matización, la población no se estancaba porque se murieran más que en el resto de Europa, sino porque tenían menos hijos. Y ahora, incluso en una España como la de ese periodo, pues había formas de tener menos hijos. Y entonces lo que era el incremento demográfico era acorde a las posibilidades económicas del país, que eran limitadas, como usted comenta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Justo ahora se hace la hora en punto, o sea que vamos bien de tiempo. Si tienen algún otro comentario. Yo estaba pensando, al hilo de lo que comentabais ahora, es llamativo, ¿no?, que tenga recursos limitados, o que esté tan limitado un imperio tan grande, ¿no? ¿A qué podría deberse esto? Pues yo antes apuntaba una causa, y es que el sistema fiscal era estaba completamente desfasado. Entonces, la forma de obtener más recursos, pues básicamente era eso, gravar a las personas que tenían capital, que tenían tierras, y en España no se acometió nunca, no se acometió hasta el siglo XIX, pues a cambio precisamente de evitar una fricción con esos estamentos. Es más importante de lo que parece. La Revolución Francesa no la inician los descamisados, la inicia la aristocracia. La aristocracia, cuando se opone al incremento de impuestos que plantea el monarca Luis XVI, se convoca a los Estados Generales. Pero es la aristocracia la que va a estar en el germen, que luego se le va a ir de las manos, ¿no? Entonces, en España no se dio nunca ese paso. Es decir, como comentaba antes, los impuestos, el sistema administrativo era moderno, era eficiente, pero los impuestos estaban muy anticuados. Se mantenían impuestos anacrónicos y sin capacidad de aumento. Y en Inglaterra, con la revolución industrial naciente y el mercantilismo, después, sí, claro, ahí sacaban más recursos, claro. Bueno, pues no sé, si no tienen ninguna pregunta más, creo que podemos dar por terminada la velada, que ha sido, yo creo, muy positiva, muy instructiva. Muchas gracias.
Y solamente anunciarles, bueno, varias cosas. La primera, la próxima semana tenemos el martes, día 9, un acto que es bastante especial porque es un recital benéfico a favor de la isla de La Palma. Es un recital a cargo del Quinteto Español y los beneficios que se recauden en una fila cero que tenemos, no sé si les ha llegado el mensaje, es una cuenta corriente que es directamente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santa Cruz de La Palma. Entonces la recaudación la va a hacer la económica de allí y se encargará, sobre todo es para un poco ayudar a esta económica, que es hermana nuestra, a mantenerse y a un poco a volver a... que pueda volver a que pueda continuar con su actividad después de los problemas que tuvieron debido al volcán. O sea que ahora que parece que ya todo el mundo se olvidaba del volcán, nosotros creo que es el momento de ayudar cuando la gente ya se ha olvidado. Pues bueno, este será el primer acto de algunos más que tenemos pensados para, además alguno bastante interesante, ya verán, una charla que vamos a tener próximamente próximamente, dentro de algunos meses seguramente, sobre un tema que no les desvelo, pero que es muy muy interesante, que viene de la isla de La Palma, curiosamente. Y es un dato histórico muy curioso. Y después tenemos el viernes, día 12, el recital recordando a León Felipe, que también se lo recomiendo porque estará don Manuel Sanz y don Francisco Moyano, ya saben que los hemos tenido más veces aquí, recitando a León Felipe y a la guitarra el acompañamiento musical, o sea que será estupendo. Y para los socios, recordarles que el próximo lunes tenemos la Junta General de Socios, así que aquí les espero. Y también, por cierto, que no me olvide, para los socios presentes, recuerden que pueden adquirir ya la nueva medalla social, que ya la presentamos hace ya algunas semanas, y que tienen para todos disponible también el libro de José Manuel Castellanos Oñate sobre la historia de la Torre y Casas de los Lujanes, que es la primera monografía seria que se hace sobre este edificio, que son los edificios civiles más antiguos de Madrid y hasta la fecha no tenían un estudio histórico tan serio. Así que bueno, es un libro fantástico. Además ya saben que la Matritense no se lleva ningún... solamente es para pagar la edición, no hay ninguna ganancia, así que yo les animo a que se lo compren. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo día. Nada, muchas gracias a ustedes.